7 de la mañana con 42 minutos y de un tema importante vamos a pasar a otro muy pero muy importante también, porque a lo mejor si usted no es muy asiduo o asidua al fútbol, no se enteró que esta semana hubo partidos de Champions League, que es como el campeonato de clubes más importante del fútbol europeo, y jugó el Real Madrid, que debe ser el equipo más famoso del mundo, y en ese plantel hay un jugador brasileño, Vinícius Júnior, que en pleno partido de fútbol ante el Benfica de Portugal denunció insultos racistas por parte de un compañero de profesión, en este caso del equipo contrario, un argentino, Gianluca Prestiani. Esto obligó a activar un protocolo antirracista durante el partido y se ha armado una tole-tole importante a partir de toda esta situación. Pero no nos queremos quedar en el hecho, queremos ir más allá y por lo mismo vamos a conversar a esta hora de la mañana con la académica de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Comunicación e Imagen y coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, la profesora Jimena Po, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenos días, querido Claudio, querida Constanza, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos muy felices de estar nuevamente en mi querida radio, que escucho todos los días ahí, incluso en vacaciones, Radio Análisis. Así que aquí estamos. No, gracias a usted, profesora, siempre por la disposición. Y por relevar estos temas, ¿no? Sí, y por tratar de, claro, de no quedarnos solamente en el hecho, sino que tratar de entender, de comprender por qué pasan estas cosas. Bueno, en Europa, desde hace bastante tiempo, la UEFA, la FIFA han hecho una serie de campañas en contra del racismo, pero es algo que no se ha podido superar del todo y que de hecho en el último tiempo se han repetido de manera más seguida, ¿no? Casos de este tipo, no solamente entre jugadores, sino que también con aficionados que van al estadio, etcétera, etcétera. A modo general, profesora, ¿por qué este tema está tan presente, sobre todo en instancias de alta convocatoria, ¿no? Como puede ser un partido de fútbol? Sí, bueno, lo importante acá es entender que los partidos de fútbol, y especialmente estas ligas, ¿no? O los campeonatos como la Champions League, etcétera, etcétera, tienen un efecto expansivo enorme. O sea, y tienen allá también, sobre todo en Europa, bueno, y también pasa en América Latina, en todo el mundo en realidad, pero también en América Latina, si hacemos la comparación, un efecto expansivo muy importante, sobre todo en las barras en el sentido de la pertenencia, ¿no? La pertenencia a las barras. Y las barras han sido también, vimos lo que pasó con los hooligans, ¿cierto? En algún momento en Inglaterra, en Reino Unido, y vemos cada vez, como dices tú, también estallidos como en barras, ¿no? Que se pelean con otras barras con mucho odio racista. Y ahí hay un odio racista que también es bastante interseccional también. Es odio racista, es clasista, es de género, por supuesto, y también es religiosa, ¿ya? Entonces, por supuesto, la UEFA fue presionada para, digamos, determinar un protocolo. Este protocolo que se trata bueno, así se llama, digamos, el fútbol europeo unido contra el racismo. Y en los estatutos de la UEFA establecen que uno de los objetivos clave es promover el fútbol para toda Europa con un espíritu de paz, de entendimiento, juego limpio y sin discriminación de ningún tipo. Estoy leyendo el primer estatuto, ¿ya? Y de ahí viene todo lo que tiene que ver con los valores de la UEFA, etcétera. Y hablan de sanciones estrictas, de expulsiones, etcétera. Y hablan de jugadores, hablan de árbitros, de seguidores y por supuesto de toda la comunidad del fútbol. Para este tipo de sanciones, etcétera. Y sobre todo pensando en este efecto multiplicador. Cuando hay ocasiones de racismo en la cancha o fuera de la cancha, etcétera, esto afecta al estadio, afecta a la cancha, pero también afecta a todo lo que significa, a los que están viendo la pantalla de televisión, los que están escuchando la radio, los que están en la calle y luego salen a la calle. Ha habido ciudades bastante destruidas luego de un partido, ¿no? Y de peleas ha habido también muertos, asesinatos por odio. Entonces, de alguna manera fue presionada la UEFA en su momento para generar este tipo de protocolo y también lleva a cabo programas de concienciación para combatir el racismo y le pide a los clubes y federaciones
nacionales que les exige, están obligados a hacer campañas contra el racismo y a nivel masivo, digamos. Entonces, porque así como ustedes estaban hablando de las redes sociales, que están muy ligados a esto, la educación, ellos dicen, digamos, dentro de sus protocolos, que van a contribuir a abordar el problema tanto del fútbol como en la sociedad en general, porque sabemos que no solamente en Europa el rebrote, porque esto nunca ha terminado, digamos, el rebrote de la xenofobia, del racismo, está en puntos bastante álgidos. Sí, en esa línea quería ir, profesora, porque en el fondo lo que se manifiesta en la cancha con los hinchas, con los mismos futbolistas, es una expresión de la sociedad y estamos viviendo un momento particular de nuestra historia. Y estuve leyendo sobre la noticia de Vinicius, particularmente como jugador, y los titulares decían lo siguiente: los 20 episodios de racismo que denunció Vinicius desde que está en Real Madrid. O sea, esta no es una situación particular, pero además me puse a buscar otras situaciones que habían vivido otros futbolistas. Por ejemplo, voy a leer un par de titulares. Vuelve al zoo, un jugador de la Juventus denuncia insultos racistas tras la derrota contra Galatasaray. Y también, no sé, Balotelli, el gol del escándalo, un italiano marcó su primer tanto en Emiratos Árabes, pero fue víctima de insultos racistas que denunció con pelos y señales. Estoy leyendo solamente un par de ejemplos para que hablemos de cómo en el tiempo quizá esto ha aumentado o no, y si lo que hemos hecho como sociedad es suficiente o no es suficiente. Porque como usted nos decía recién, no, esto no es nuevo, pero quizás no hemos hecho lo suficiente para combatirlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos ver en el tiempo? Mira, los medios de comunicación son fundamentales. También el control de las redes sociales. Yo creo que, bueno, ahí también Europa ha tenido, a diferencia de América Latina, ha tenido también presionado por organizaciones sociales, presionados por la academia, etcétera. La Unión Europea también está teniendo, digamos, espacios de mayor regulación de las redes sociales, que también obviamente son cajas de resonancia, ¿no? Y además son cajas de resonancia, y ustedes lo saben muy bien, y para quienes están escuchando, que generan burbujas, ¿no? Burbujas de comunicación, y van generando sobre todo digamos, la polarización, que luego esa polarización es capitalizada por partidos políticos, ¿no?, de ultraderecha, es capitalizada también por intereses, ¿no?, intereses empresariales. Yo creo que también la UEFA está presionada porque sabemos muy bien que la mayor parte de los jugadores de la UEFA no son, digamos, digamos, no han nacido, o si han nacido, pertenecen también a familias que son o de África, de América Latina, etcétera, ¿no? Entonces también la mayor parte de sus planteles son de otros países y no son blancos, ¿no? Digamos, y eso también es parte de este juego de intereses. Pero sobre todo porque se está ligando mucho, nuevamente, por eso mencionaba los hooligans en el Reino Unido, se está ligando mucho todo lo que tiene que ver con las barras bravas, a ese descontento social también que existe en Europa, porque acuérdense que el estado de bienestar también se está resquebrajando, y hace por lo menos 20 años en toda Europa. Entonces hay desempleo, etcétera, etcétera, y el chivo expiatorio siempre es la migración. Y si esa migración es negra, si esa migración es musulmana, aún más el chivo expiatorio encuentra un lugar en esos cuerpos. Entonces, claro, salen del estadio con adrenalina, en fin, rompen todas las vitrinas, van a los barrios también donde radican personas migrantes. Hay barrios específicos también, que también los países no han logrado tener barrios interculturales reales, ¿no? Y se generan guetos también en las ciudades. Entonces, todo esto es bien complejo, bien sistémico, y efectivamente, y bueno, uno se alegra que la UEFA tenga estos protocolos racistas, pero también debiesen existir a nivel de todas las instituciones, porque la norma de alguna manera también frena, ¿no? Frena estas pulsiones, ¿no?, de odio. El odio es una emoción bastante primaria. Entonces,
pero cuando están en masa, cuando son muchísimos, ¿no? Se sienten con todo el poder del mundo para ir a destruir al otro. Y ahí se generan reyertas también, expulsiones también de barrios, de ciudades. Tuvimos hace poquito, bueno, lo tenemos permanentemente en Barcelona, por ejemplo, también expulsiones de ciertos barrios. Hace poco me tocó ver el caso también con mis colegas en Murcia, sobre también toda un área, digamos, porque empieza el bulo, ¿no? En internet, etcétera, esta persona de este barrio, de este color, etcétera, violó a tal, y no es así, y aunque hubiese sido así, entonces van a destruir todo el barrio, ¿no? Entonces hay mucho odio circulando en las redes sociales, etcétera, y el fútbol es un lugar de pertenencia, lo sabemos en Chile, lo sabemos, un lugar de pertenencia muy importante, y más allá de la pelota, ¿no? Y más allá del juego, es un lugar de pertenencia también para movimientos políticos, etcétera. Yo les recomiendo ver una serie española espectacular que habla de esto, y no estamos alejados en Chile, que se llama Salvador. De verdad que les recomiendo verla, porque uno de los protagonistas es Luis Tosar, que siempre hace también papeles en películas bastante sociales, que tienen que ver con problemas sociales importantes, y es como un padre investiga, digamos, cómo su hija, un padre de progresista, ¿no? De centro izquierda, etcétera, médico, digamos, va a ver cómo su hija se incorpora a un grupo neonazi, y justamente ese grupo neonazi está vinculado a las barras, a las barras. Entonces, da cuenta y justamente se da en un momento de un campeonato europeo. Entonces, creo que es muy importante observar estos fenómenos, observar qué está pasando también en la mesa, en las casas, en la cotidianidad, cuando hay algún comentario, ¿no? Xenofóbico, un comentario racista, ¿cómo pararlo, no? Porque se combate parando esto, no dialogando, no preguntándole, ¿y por qué piensas así? No, se combate, esto no está bien, no puede ser, y lo sabemos en Chile, lamentablemente. Sí. Sí, ahora, profesora, lo que preocupa también en este caso en específico que le ocurrió a Vinicius Junior es que el insulto proviene de un compañero de profesión, que en este caso es un joven, y que es un adolescente. O sea, como que a veces perdemos un poco esa perspectiva, ¿no? Porque son futbolistas y todo, pero estamos hablando de un chico de 19 años, un argentino, Gianluca Prestiani, que es adolescente y que además es latino, en el sentido de que es de acá de la región, y cae en estos insultos despectivos. Y yo tengo un hijo que es muy fanático del fútbol, entonces estoy como muy, muy al tanto de todas estas cosas, y es muy común ver en redes sociales bromas, memes relacionados precisamente con Vinicius Junior, con Mbappé, de carácter racista, pero sin, por así decirlo, tomar el peso, ¿no? de lo que hay detrás de ese meme, de lo que hay detrás de esa broma. ¿Qué pasa ahí en ese sentido? Porque efectivamente como que hay un grupo, un sector en nuestra juventud que no parece tomarle el peso a este problema. Sí, bueno, ahí yo siempre digo a mis estudiantes, además aquí en esta sala no hay nadie blanco, o sea, blanco en el sentido, no estamos hablando tanto del color, ¿no? Sino que también lo que significa simbólicamente ser de las regiones que somos sur-sur, etcétera, ¿no? Y además, ¿qué es también el tema de la blanquitud? Ya Europa hace mucho, o sea, nunca ha sido blanca para empezar, ¿no? Entonces, bueno, cuestionar esas cosas, pero además el humor, también el humor, este tipo de humor, como ya no se soporta el humor machista, tampoco debería soportarse el humor racista, ¿no? Pero pareciera que se soporta, entre comillas, un poco más. Y eso se ve también en los comentarios, no solamente en los memes, etcétera, en los comentarios de las noticias. Los medios de comunicación tienen que ser mucho más responsables. Hay medios de comunicación, también en Europa sobre todo, que tienen reguladas muchas veces los comentarios. Cuando hay comentarios racistas, en general, ¿no? Los sacan, los comentarios que hacen los lectores y lectoras, ¿no? En el caso de Chile no es así. Entonces no están regulados, no hay una moderación, y eso también enciende la llama cada vez más, o sea, la llama no se apaga, y hay que empezar a apagar esas llamas, ¿no? Esas llamas que tienen que ver con, con estar en contra de cualquier valor humano y deshumanizan a las personas, ¿no? Hemos visto casos de, no sé, a jugadores que le han tirado plátanos, ¿no? En Europa, no recuerdo el caso, a ¿no? Eto'o una vez le tiraron un plátano.
Eso es, claro. Y también a políticos. Acuérdense recién, Trump, el presidente Trump de Estados Unidos acaba de hacer, ¿no?, un meme donde pone a la pareja Obama Sí, como si verdad. fueran monos. O sea, creo que esas cosas no son tolerables y esas cosas deben entrar a la aula. Desde la primera infancia hasta la universidad, etcétera, deben entrar a la mesa de las casas, deben entrar, así como lo haces con tu hijo, ¿no? En las conversaciones cotidianas, en fin, porque nadie es superior a otro. ¿No? En la dignidad humana, nadie es superior a otro, ni por sus estudios, ni por su color de piel, ni etcétera, etcétera. En esa diferencia tenemos que reconocernos en esa humanidad, porque el odio que se engendra ahí es tremendo y después, o sea, es de lado y lado, ¿no? Porque de alguna manera el odio, el dolor, etcétera, que provoca, hace, y por supuesto, y tiene que ser así, que las organizaciones, etcétera, se levanten, ¿no? Yo de verdad aplaudo a las organizaciones sociales en Chile, en Europa, me toca conocer muchas en Europa. Ahora, de hecho, tenemos un gran encuentro en mayo en París, y en París el racismo es bastante fuerte, pese a Mm. ser una ciudad bastante intercultural dentro de todo. Y tenemos un encuentro con organizaciones sociales de diferentes partes de Europa, justamente en donde entra SOS Racismo, etcétera, ¿no? Para abordar estos temas, pero ya no desde el diagnóstico. O sea, hace tiempo que se está luchando. Hay luchas, digamos, por sociales respecto de eso. ¿Para qué decir Estados Unidos? Lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, el racismo está instalado, bueno, nunca ha dejado de estarlo, pero ahora con más fuerza en el gobierno de Trump, ¿no? Hay Mm. un gobierno racista y xenofóbico. Entonces, ahí hay que tener también Profesora, las rojas para mirar esto, sí. nos queda un minuto, pero eso mismo quería preguntarle, ¿qué pasa cuando un discurso racista se institucionaliza, cuando autoridades lo emiten? Porque uno puede decir, ay, es una broma, no exageres, pero una broma, un video de broma puede convertirse en una agresión, por ejemplo, porque se vuelve real, ¿no? ¿Qué significa que se vuelva normal que autoridades emitan discursos racistas? Sí, es muy buena pregunta porque la verdad ahí el agenciamiento, no es un concepto más académico, pero las personas sienten el derecho de agenciarse a ese discurso, de tomar agencia, es decir, este presidente, esta presidenta, este diputado, diputada o quien sea, ¿no? Este profesor, esta profesora está legitimando un discurso racista, que es un discurso de las élites, ¿no? De cualquiera sea de ellas. Eh, y, eh, y por lo tanto, si está legitimándola, conociendo que tiene un poder y puede ejercer ese poder, entonces, bueno, yo me puedo agenciar para de alguna manera ese poder también lo tenga yo. Y de alguna manera, también, de alguna manera, esa agencia lo que hace es que mi miedo respecto del otro disminuya. ¿Ya? Porque el racismo, la xenofobia está basado en el miedo, en construir al otro como un enemigo, ¿no? O una enemiga, o como alguien a utilizar, porque también hay racismo de diferentes formas, ¿no? También hay un racismo que digamos que tiene que ver como, entre comillas, en el buen salvaje, es decir, yo te acepto porque eres un muy buen trabajador, una buena trabajadora, etcétera, porque te utilizo, pero no vengas a decir que vas a tener una relación conmigo horizontal. Mm. Eso también es racismo cuando tiene que ver con racialización o tiene que ver con xenofobia. Bueno, esas discriminaciones más complejas, ¿no? Entonces, de alguna manera, las políticas públicas y quienes tienen ciertos poderes, como en este caso, en el caso de la UEFA, ¿no? Un club de fútbol, bueno, la UEFA, una instancia, una organización, tienen bastante poder. Entonces, cuando dicen, mira, aquí, porque le muestra, ¿no? Le muestra al árbitro, le muestra porque andan con sus uniformes, qué sé yo, y con el escudo de no al racismo en el fútbol, le muestra, quiere decir, ya, le dice a Prastiani, ya estás, vamos a aplicar el protocolo racista contra ti. O sea, le hace el gesto, ¿no? Entonces, de alguna manera que todos hagamos ese gesto, todas y todas. Mira, el gesto, aquí, ve, aquí tengo algo que dice, no lo tengo, que dice no al racismo, o sea, date cuenta. Entonces, esas fuerzas tienen que venir también de las políticas públicas. Si no vienen de las políticas públicas, la verdad es que es muy complejo. Basta que un presidente, por ejemplo, en el caso de Chile, yo recuerdo cuando
Bueno, hemos tenido muchos casos, lo vimos Sí. también en la campaña electoral, etcétera. O en algún momento el propio presidente Boric dice, todo irregular se tiene que ir de Chile, son delincuentes, prácticamente lo dijo. Fue muy, muy terrible ese momento. Ujú. Y fueron 2 o 3 palabras, ¿no? Pero todas las organizaciones saltaron, la academia saltó, decimos, si lo dice el presidente, eh, va a llegar alguien y le va a pegar un mazazo a alguien en la calle, o va a escuchar Ahí una está música fuerte y le va a ir a disparar. Ahí está Bueno, el ya ocurrió. Sí, pues ahí está lamentablemente el peligro, profesora. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. No, La radio es cruel en ese sentido, profesora, pero No, obviamente está más que invitada para una próxima ocasión para seguir profundizando en estos temas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y a quienes escucharon. Muchas gracias, Constanza, Claudia. Un Gracias, abrazo profesora. grande. Que tenga buen día. Y nos vamos Bueno. rápidamente a una pausa cuando son las 8:02. Ya llega Patricio López para continuar con esta edición de Radio Análisis. Connie, nosotros nos reencontramos mañana viernes. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen día.